Hubo un rey en la antigüedad que durante una noche en Gabaón se encontró con Dios. Dios le dijo que le pidiera lo que quisiera. Este joven llamado Salomón dijo: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y discernir entre lo bueno y lo malo. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Estoy en primer libro de Reyes, capítulo 3, versículos 9 y 10. En el próximo capítulo, en el capítulo 4, verso 29, dice: y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Sin embargo, la Biblia habla de la apostasía y las dificultades finales en la vida de Salomón. Y dice allí, unos capítulos más adelante, la Biblia, que sus mujeres desviaron su corazón y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Estamos plantados en el libro de Santiago, esta epístola tan práctica que hoy nos convoca en el capítulo 3, desde los versículos 13 hasta el final, en el versículo 18. Aquí la palabra clave es sabiduría. Estamos enfrentándonos entonces a un tiempo donde el hombre y la mujer necesitamos esto, sabiduría para vivir. Dice el versículo 13: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Necesitamos hacer aquí una base sobre la que podamos entender mejor este pasaje de Santiago. La fuente de la sabiduría es Dios. La palabra clave aquí es sabiduría. También hay una expresión que se repite 3 veces en el libro, que es la expresión de lo alto. Hay sabiduría que viene de lo alto, que está disponible para ti, para mí, para todos los que realmente necesitemos esto para poder vivir una vida como a Dios le agrada. Si Dios te preguntara lo mismo que Salomón, ¿qué le pedirías? Muchos pedirían poder, otros pedirían placer, otros pedirían falta de problemas. Sin embargo, no sé cuántos de nosotros realmente pediríamos sabiduría. La base para plantear este tema, entonces, es la sabiduría de Dios. La Biblia dice que Dios es sabio sin medida, y a esto se lo conoce como omnisciencia. En el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 3, se nos habla allí de que el Dios de todo saber es Jehová. Dios se conoce a sí mismo y conoce todo lo que está contenido en su plan. Dios conoce todas las cosas como suceden actualmente, en el pasado, en el futuro, y conoce todas las cosas en sus relaciones reales. Tanto lo actual como lo posible están presentes en su mente, y la esencia oculta de las cosas que no se ven son las que Él también conoce. A Él no le son ajenas. La sabiduría es un aspecto particular de la omnisciencia de Dios. Quiero distinguir aquí básicamente 2 conceptos que componen la omnisciencia de Dios. En primer lugar, la ciencia o propiamente el conocimiento, y también la sabiduría. La sabiduría es la inteligencia de Dios como se manifiesta en la adaptación de los medios a los fines. Su ciencia o su conocimiento se distingue de su sabiduría y ambos se relacionan por su verdad. Hay una vasta diferencia entre sabiduría y conocimiento. La sabiduría incluye el discernimiento y el juicio y puede ser considerada como un aspecto particular de la inteligencia de Dios. La sabiduría es la inteligencia de Dios, como dijimos, en la forma en la que Él adapta los medios a los fines. Quisiera leer ahora un versículo en la Biblia de los muchos que nos recuerdan
la diferencia entre estos dos conceptos que estoy mencionando. Por favor, busca conmigo Romanos capítulo 11, versículos 33 al 39, que dice de la siguiente forma: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría de la ciencia de Dios. Nota allí que sabiduría y ciencia están discriminadas. Dice Pablo, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Acabo de discriminar entonces el término de ciencia o conocimiento del término sabiduría. Dios es sabio. Y su sabiduría es vista en la creación, como dice Salmo 19. Su sabiduría es vista en la providencia, como dice el Salmo 33, versículos 10 y 11, Romanos 8, 28. Su sabiduría es vista en la obra de la redención, como acabamos de leer, como leemos en Efesios capítulo 3, versículo 10. El fin último, al cual Dios hace que todos los fines secundarios se subordinen, es la gloria de su nombre. La sabiduría de Dios es algo que Él puede comunicarnos a nosotros. Por eso, ahora al volver a la epístola de Santiago, leemos que en la apertura de la carta dice allí Santiago que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y Él va a darnos esa sabiduría de una forma abundante y de una forma sin reproche. Dios es sabio. Y Jesucristo es la sabiduría encarnada, lo que hace el Espíritu Santo entonces como sabio que Él es, según Isaías capítulo 11, versículo 2. Es tomar de Cristo, como también dice Juan capítulo 16, verso 15, tomar a Cristo y dárnoslo a nosotros. Quiere decir que para un cristiano, una cristiana, vivir sabiamente comporta la acción del Espíritu Santo que toma a Cristo y nos lo da a nosotros a conocer. Por la sencilla razón de que el Señor Jesucristo es sabio, es la sabiduría encarnada, y quien realmente es sabio es quien exhibe la vida de Cristo, evidenciada esta a través del carácter espiritual que, por ejemplo, podemos ver como fruto del Espíritu Santo en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Jesús decía allí en Mateo 11, versículo 19, que la sabiduría es justificada por sus hijos. ¿Y sabe qué significa esto? Que cada decisión que tomamos, cada decisión que tú tomas, tiene una consecuencia en el futuro. Y que los hijos de nuestras decisiones demostrarán cuán sabiamente nosotros nos hemos conducido en la vida. La Biblia nos dice de Jesús algo maravilloso. Y mire lo que dice allí Juan capítulo 2, versículos 23 al 25. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Quiero aplicar esta diferencia entre conocimiento y sabiduría, porque en nuestro corazón Él conoce nuestras intenciones y nuestras motivaciones. Sin embargo, Él sabe qué hacer con lo que está pasando en nuestro corazón. En otras palabras, Dios conoce los por qué actuamos como actuamos, pero solamente Cristo sabe cómo sanar nuestro corazón. Querido hermano, querida hermana, el tiempo de nuestra ignorancia tiene que haber quedado atrás. Pablo le decía a los efesios que esto pues digo en 4:17, y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles
que andan en la vanidad de su mente, teniendo, mire usted lo que dice allí, el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia, por la dureza del corazón. Hechos 17:30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y Pedro también en su primera carta, versículo 14 del capítulo 1, dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Volvamos por un instante al joven Salomón y al viejo Salomón. Este rey empezó bien y terminó mal por un asunto vital e importante. ¿Sabe por qué? Porque Salomón despilfarró la sabiduría que Dios le había dado. Esa falta de sabiduría se percibió en sus relaciones interpersonales y esta es precisamente la vinculación que hará Santiago en el capítulo 3 y el versículo 18. ¿Por qué digo esto? Porque el cristiano no vive aislado. Para funcionar adecuadamente, tú y yo, donde estemos, necesitamos entendimiento, necesitamos sabiduría. Por lo tanto, la sabiduría es atesorada por los que la tienen y buscada por los que carecen de ella. Jamás en la historia del ser humano ha habido una explosión del conocimiento como hoy. La información está al tacto, al tocar una pantalla, un dispositivo portátil en nuestras manos. Sin embargo, esta explosión de conocimientos contrasta con una ignorancia consciente y hasta a veces voluntaria de la voluntad de Dios. ¿Y sabe lo que está pasando ahora? El ser humano conoce mucho, pero ignora cómo vivir. Es una tragedia realmente encontrarme con personas jóvenes, con personas mayores que no saben qué hacer con sus vidas. Y si eso es la situación por la que estás pasando, hoy puedes buscar esa sabiduría que está en Cristo Jesús y el Espíritu Santo tomará eso de Dios y te lo hará conocer. Cuando Santiago habla de sabiduría, se referirá entonces a la forma en la que se conduce en la vida diaria. Lo que cuenta entonces no es la posesión del conocimiento, sino la aplicación del mismo. Entonces, al tema de la palabra sigue el tema de la sabiduría. Santiago en el capítulo 3 empezó hablando de la lengua y hemos visto esto en nuestro encuentro anterior. Aquí entonces vemos la aplicación en las relaciones interpersonales. Salomón cayó porque sus mujeres desviaron su corazón. Entonces, quiero recordarnos hoy que la norma para medir la autenticidad o la falsedad de nuestra fe son los frutos. Y los frutos hablan de cuánto tenemos a Cristo en nuestra vida. Mira, aquí Santiago va a discriminar entre dos clases de personas. Las personas que dicen tener sabiduría, pero que tienen una sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. Versículo 13 de Santiago dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Aquí habla de un especialista que podía aplicar con habilidad su experiencia en las situaciones prácticas de la vida. Como dice un teólogo, entonces podríamos preguntar aquí, ¿quién tiene la habilidad verdadera en el arte de vivir? Santiago pasa a describir esta sabiduría arrogante y agresiva por los efectos. Mira lo que dice el versículo 14 acerca de la sabiduría del mundo. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Los efectos de la sabiduría, en primer lugar, tenemos aquí que la sabiduría es celosa. Menciona aquí Santiago a los celos amargos. Y esta palabra se usaba para el agua no potable, el agua que no se podía beber, porque era un veneno. La persona que se cree sabia en este mundo es una persona celosa.
También esta sabiduría es contenciosa. Santiago menciona la contención en el corazón, que es el tipo de ambición que engendra antagonismo y divisiones. Esa palabra se usaba para los políticos motivados para cumplir sus intereses a cualquier costo. También menciona otra característica Santiago, y es que la sabiduría del mundo es contradictoria. Mira lo que dice allí el versículo 14. No os jactéis ni mintáis contra la verdad. Es decir, si alguien se cree sabio en la vida, pero por la vida va pasando y destrozando a las personas, hay una contradicción. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que no es sabio según Dios, sino con una sabiduría falsa está enfrentando sus quehaceres. También esta sabiduría es convulsionante. Mira lo que dice el versículo 16. Allí donde hay celos sin contención, hay perturbación. Allí la palabra es agitación. No sé si has visto alguna vez a una persona convulsionar. Realmente es impresionante. Es una persona inestable que agita y que mueve, no tiene firmeza. La sabiduría del mundo también es corrupta. Y dice allí finalmente el verso 16, que donde hay celos y contención, allí hay toda clase de obra perversa. La palabra allí, perturbación, denota cosas que no siempre son malas en sí mismas, pero que también no sirven para nada bueno. Aquí, ¿qué vemos? Vemos una vida desordenada. Es el desorden que resulta de la inestabilidad y el caos de la sabiduría humana. Lo más característico de ella, entonces, es el desorden, que en lugar de relacionar personas, las separa, que en vez de producir paz, produce incompatibilidad y enemistad, siempre con actitudes que causan problemas. Este cuadro de agitación perturbadora y de toda clase de ruindad nos dice que no estamos cerca del Dios de orden, sino que estamos más bien cerca del padre de mentiras. Uno puede decir cuando hay una iglesia, una familia o una persona que tiene una falsa sabiduría. ¿Sabe qué? Cuando hay celos, cuando hay división, cuando hay confusión, en lugar de humilde dependencia en el Espíritu Santo y su palabra, hay personas que están siendo guiadas por una falsa sabiduría, porque están buscando y apoyándose falsamente en el mundo de las ideas, están apoyándose en la carne como fortaleza y al hacerlo así, realmente están en problemas. Estos son los efectos de la sabiduría que no es de Dios. Sin embargo, Santiago va a reforzar este concepto y va a hablarnos de la estructura de la sabiduría que no es de Dios. Es arrogante y es perversa, porque dice el verso 15 que es terrenal, es animal y diabólica. Y con esto nos referimos a lo siguiente. Terrenal es que tiene un fundamento y un fin en valores del mundo. Que es animal porque es sensual. Es una bestia que está adentro de nosotros queriendo destrozar al otro para poder sobrevivir, hacerlo presa, cueste lo que cueste, porque yo tengo que imponer mi posición. Esta falsa sabiduría es diabólica porque finalmente está generada por las fuerzas del infierno, así dice Santiago. Esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, pero ciertamente es una sabiduría falsa y decadente. Todas las personas guiadas de esa forma no terminan bien. Ahora, quiero contraponer esto a lo que la Biblia nos habla de la sabiduría de Dios. La sabiduría del mundo no desciende de lo alto, pero ciertamente es decadente, es descendente. Las vidas van hacia abajo, no hay crecimiento. La sabiduría de Dios es muy distinta. Mira lo que dice el versículo 16. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa, dice Santiago. Pero hay una conjunción adversativa. Pero la sabiduría que es de lo alto, fíjese la contraposición, la sabiduría que no es de Dios es descendente, decadente, pero hay una sabiduría que viene de Dios que desciende de lo alto y es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz
para aquellos que hacen la paz. En primer lugar, la sabiduría de Dios es pura porque es sin mancha, porque desciende de Dios, es libre de toda otra contaminación de carácter espiritual o moral. La sabiduría humana desea escapar de la vista de Dios, intenta alejarse de Él. La verdadera sabiduría puede soportar la presencia de Dios porque viene de Él. Ahora esta sabiduría es calmante. Dice aquí Santiago que esta sabiduría es pacífica y habla de que la verdadera sabiduría produce las relaciones correctas. El hombre sabio ama la paz y hará todo lo que está posible a su mano por mantenerla sin sacrificar la pureza. Esta sabiduría también es cordial porque Santiago dice que es amable. Es una palabra difícil de trabajar y de traducir, pero es una palabra que habla de una persona que sabe igualmente perdonar cuando la justicia implacable le daría el perfecto derecho a condenar. Es una persona dulce y razonable. Es una persona que respeta los sentimientos de los demás. Esta sabiduría de Dios también es conciliadora. Dice Santiago que es benigna. Literalmente, esto significa que está dispuesta a ser persuadida, que es dócil, que atiende a las necesidades de los demás sin dejarse llevar de la soberbia propia de los que creen saberlo todo. Y aunque está dispuesta a ceder, no está dispuesta a comprometer la verdad, pero es conciliadora. También dice Santiago que es llena de misericordias y buenos frutos, y esto implica que es compasiva. Quiere decir misericordia para con la persona que está pasando por dificultades, mire usted, aunque sea por su propia culpa. La misericordia cristiana, decía Barclay, se solidariza con cualquier persona que está en apuros, aunque ella misma se los haya buscado. La sabiduría de Dios también es confiable porque es sin incertidumbres, no tiene doblez, no discrimina, no duda, no vacila, sabe lo que piensa, elige su curso de acción y lo mantiene. Es una persona coherente e invariable que mantiene sus compromisos, que mantiene su convicción y que no hace discriminación ni distinciones injustificadas. Es una persona sin fluctuación, no tiene favoritos. Entonces, una persona sabia también es confiable, no es inestable. Y la última característica que presenta aquí Santiago es que es cierta y comprometida, porque dice que esta sabiduría no tiene hipocresías. Esto me hace acordar a las máscaras de los antiguos actores griegos. No es una actitud ni una posición fingida. Esta persona es una persona sincera, genuina, que no pretende ser lo que no es y que tampoco actúa un papel para conseguir su propio fin. Ahora, Santiago termina este capítulo 3 y dice en el verso 18, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Sabe lo que esto significa? Que hay un clima de transformación, que Dios quiere darte su sabiduría para el tiempo en el que vives, pero que hay un clima en el cual esa sabiduría germinará y dará frutos. ¿Y sabe cuál es? Es ese clima de paz. La sabiduría y la persona sabia está sembrando y sin lugar a dudas cosechará. Los que buscan y procuran la paz llenan los surcos de la vida con una semilla que ha de producir excelentes frutos de justicia. La justicia florece en un clima de paz espiritual. Santiago abre su carta diciendo que si a alguno le falta sabiduría, la pida a Dios. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo nos da esa sabiduría que está en Cristo. Y en Él, dice Colosenses, están escondidos
todos los tesoros del conocimiento y la sabiduría. Es decir, que cuando tú y yo necesitamos sabiduría, estamos necesitando a Cristo. Lo que Él conoce es lo que hay en tu corazón. Y lo que hay en tu corazón, todas tus motivaciones, Él sabe lo que hacer con eso. Pablo oraba por los colosenses y en el capítulo 1 y el verso 9 decía así: no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Sabes? Cuando pienso en en Salomón, lo que él le pidió a Dios, Salomón le pidió sabiduría, pero al final de su vida se ve un ocaso, una dificultad muy grande y una apostasía final. Encuentro a otro personaje de la Biblia, no se llama Salomón, se llama Simón. Simón se equivocó mucho. Simón era una persona que negó a Jesús. Y al final, en una mañana, en el lago de Genesaret, este que había negado a Jesús se encuentra con el Salvador resucitado. Y él, que había vuelto a las redes de su vida anterior por haberlo negado a Jesús, se encuentra. Se miran y Jesús le dice a este que se había equivocado mucho. Y le pregunta: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y volvió a decirle la segunda vez, y volvió a decirle la tercera vez Jesús. Y Pedro le respondió, en el verso 17, Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Este Cristo, fuente de toda sabiduría, en quien están escondidos todos los más preciosos tesoros, es aquel que no solamente conoce lo que hay en el corazón, como el de Pedro, destrozado, y tal vez como el tuyo, que esté angustiado, sino que sabe qué hacer con eso, y sabe lo que quiere hacer: restaurarlo, para que cuando sea restaurado tu corazón, comience a restaurarse todo a tu alrededor, y no desvíes tu corazón del camino que Dios quiere que sigas. ¿Quisieras en esta oportunidad buscar a Cristo para dar pasos de sabiduría en tu vida? Pues bien, Jesús tiene todo lo que necesitas. Clama a Él ahora. Vamos a orar. Padre Celestial, quiero agradecerte en este tiempo por tu palabra. Ayúdanos a ser sabios de verdad, Señor. Necesitamos a Cristo en nuestra vida para poder vivir, para poder honrarte. Señor, ayúdanos a sanar, a restablecer con sabiduría tuya aquellas relaciones que por nuestro egoísmo y nuestra ambición desmedida hemos destruido. Señor, te pedimos ese poder en cada una de nuestras vidas y te honramos y te damos toda la gloria y el honor en el nombre del Señor Jesús. Amén.